Saludos, queridos amigos. Les habla el pastor Víctor Jiménez. Es un honor para mí dar conclusión esta noche a este ciclo de 2 semanas de estudio profético que hemos realizado. Quiero reconocer al cuerpo ministerial de nuestra asociación, porque en la persona de cada uno de ellos, según el orden de correspondencia, asumió la responsabilidad como siempre lo han hecho y presentaron la palabra de Dios en este espacio para nuestros hermanos y para nuestros amigos que de seguro se conectaron noche a noche. En este momento vamos a concluir con un tema que he titulado En el umbral de los tiempos. Este tema tiene como objetivo mostrar a la luz de la Escritura aquellas profecías que tenían que cumplirse en los previos a la segunda venida, de tal manera que al observar en el desarrollo del tema el cumplimiento de esas profecías, la conclusión natural y automática es que aunque no sabemos el día ni la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo, sabremos pues que estamos viviendo verdaderamente los últimos tiempos. Antes de adentrarnos en la palabra, vamos a tener una palabra de oración. Padre que estás en los cielos, al estudiar tu palabra en esta noche, te pedimos la dirección de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. El primer punto que vamos a observar es la óptica del apóstol Pablo en referencia a la segunda venida de Jesús. En su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, el verso 1 al 4, el apóstol Pablo mencionó que el día de la venida del Señor no se manifestaría sin que antes apareciese en el escenario de este mundo lo que él llamó el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando observamos las características que este pasaje le asigna en labios del apóstol Pablo a ese poder y las equiparamos con las características que le asigna el profeta Daniel en el capítulo 7 del libro que lleva su nombre, a ese poder llamado el cuerno pequeño, vamos a observar que las características son las mismas. Y si las características son las mismas, entonces podemos concluir hermenéuticamente, sin temor a equivocarnos, de que se trata del mismo poder en ejercicio en Tesalonicenses y en el libro del profeta Daniel capítulo 7. Cuando observamos el cuerno pequeño en Daniel capítulo 7, vamos a observar que el ejercicio blasfemo de este poder en contra de Dios y en contra del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, ese tiempo de ejercicio perduraría, según Daniel 7:25, por tiempos y medio tiempo, lo que equivale a 3 años y medio o 1260 días, que en símbolos proféticos representa 1260 años según la interpretación que le asigna a cada día un año. Históricamente, ese poder llamado el cuerno pequeño, un poder político, religioso, blasfemo, que se levantaría en algún momento de la historia y que perseguiría al pueblo de Dios durante todo ese tiempo, ese poder inició en el año 538 después de Cristo. Y si sumamos 1260 años a partir de ese momento, nos llevan a la historia en el año 1798, donde ese poder, según la historia, recibió un golpe mortal, una herida mortal. Si estos dos poderes, el de Tesalonicenses, según la óptica del apóstol Pablo, y el de Daniel 7, según la óptica del profeta Daniel,
son una misma cosa. Podemos concluir en primer lugar que este poder no se refiere a una persona, porque ninguna persona podría vivir 1260 años. En cambio, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el mismo cuerno pequeño y que blasfema a Dios y que persigue a los santos del Altísimo durante 1260 años, ese periodo de tiempo nos dice que ese poder tiene que ser un sistema que ya se manifestó en una primera fase, la cual concluyó en 1798. El apóstol Pablo añade entonces que la venida del Señor no podría ser antes de la manifestación de ese poder, sino posterior a la manifestación de él. Con esto el apóstol Pablo no está dando fechas, porque el día ni la hora definitivamente nadie la sabe. Solamente da un punto de referencia a partir del cual en algún momento podría manifestarse la venida del Señor. Así que según la óptica del apóstol Pablo, este tiempo ha sido cumplido, el hombre de pecado se ha manifestado y a partir de ese momento se podría manifestar la venida del Señor. En segundo lugar, la Biblia también muestra que antes de la venida de Jesús tenía que levantarse en este mundo una última potencia, un último poder mundial, con unas características únicas, nada parecido a los imperios anteriores que ya han sucedido en la historia. El libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el verso 15 al 16, para entender cuál es ese poder último que se tenía que manifestar en la historia de este mundo antes de la venida de Jesús, vamos a ubicarnos primero en ese entorno del capítulo 12. El capítulo 12, verso 15 al 16 de Apocalipsis, dice que un dragón persiguió a una mujer durante 1260 años, entendiéndose que la mujer es la iglesia. Y ese dragón la persiguió, pero dice la Escritura que la mujer fue ayudada para ser librada de esa persecución. Y la manera como la tierra a la cual ella huyó le ayudó fue que abrió su boca para tragar el agua que como un río el dragón había echado detrás de ella. ¿Sabes tú que en la historia está registrado que la iglesia cristiana que vivió en la fase de la Edad Media, especialmente en la parte final de la Edad Media, esa edad oscura, esa iglesia torturada, perseguida en la antigua Europa de aquel entonces por un poder religioso popular de aquel momento y aún hoy, la iglesia fiel del Señor tuvo que huir de esos lugares y buscar un lugar en esta tierra donde pudiesen adorar a Dios según los dictámenes de su conciencia, con plena libertad. Así que buscaron un lugar despoblado y emigraron de los países de Europa y se fueron a la región del continente americano, especialmente en la parte del norte. Para aquel momento, finales de la Edad Media, la América del Norte era un lugar totalmente despoblado. Por eso dice la Escritura que la mujer huyó hacia la tierra y la tierra abrió su boca para tragar el agua que el dragón había echado detrás de ella para destruirla. Esas tierras despobladas de Norteamérica, que posteriormente se llamarían los Estados Unidos de Norteamérica, fueron un refugio para la iglesia del Señor que estaba siendo perseguida en los países de Europa. Luego de esto tenemos que observar que Apocalipsis capítulo 13, el verso 11, dice que aparece una segunda bestia, y es la bestia a la cual me refiero como el último poder que se tenía que manifestar en esta tierra
antes de la venida de Jesús. Y dice que esa bestia, que en símbolos proféticos, según Daniel 7, representan un imperio, representan un reino, representa un gran poder sobre la tierra, dice que esa bestia surge de la tierra, a diferencia de la otra bestia que está registrada en este capítulo, que surge del mar. Esta última surge de la tierra. O sea, que esta última bestia se levanta en el mismo lugar que le dio refugio a los cristianos que estaban siendo perseguidos en Europa en aquel entonces, en la fase final de la Edad Media. Es decir, que la bestia que sube de la tierra surge en el mismo lugar donde la iglesia del Señor, que había sido perseguida, fue refugiada. Qué cosa interesante, que esa bestia que surge de la tierra, dice la Escritura que tiene cuernos de cordero, porque ese territorio, al recibir a los cristianos perseguidos de Europa, se iba a levantar con principios cristianos. Por tanto, la bestia, ese poder que se levanta en la misma tierra, en el mismo lugar, en el mismo escenario, se levanta extrañamente con principios cristianos, aunque la Escritura dice que hablaría como dragón. Pero necesitamos ubicar exactamente el momento cuando esa bestia que sube de la tierra aparecería en la historia. Ya tenemos el lugar geográfico donde tenía que aparecer, en el mismo lugar donde fue refugiada la iglesia, la tierra. En ese mismo lugar la tierra surgiría, pero necesitamos ubicarla en el tiempo. Apocalipsis capítulo 13, el verso número 5, habla de la bestia que surge del mar. Y dice que esta bestia que surge del mar operaría en una primera fase durante 42 meses, que es lo mismo a 1260 días, o lo que es igual a tiempos y medio tiempo. Y dice allí, Apocalipsis 13, verso 5, que en ese tiempo, esa bestia recibiría al finalizar, ese periodo, recibiría una herida mortal. Luego de ese ejercicio, entonces, Apocalipsis 13, 11, dice que aparecería la bestia que surge de la tierra. Es decir, que la bestia que surge de la tierra aparecería en la historia luego de los 42 meses de la primera bestia. 42 meses que se cumplieron en 1798. Es decir, que este imperio, este poder que se levantaría en la tierra, tendría que levantarse precisamente luego de 1798 en un lugar despoblado, en un mismo lugar donde la iglesia de Cristo en el pasado buscó refugio. Los datos son inconfundibles, inconfundibles. ¿Sabes qué dice la historia? Que aunque Estados Unidos de Norteamérica, ese majestuoso y poderoso país, tiene como fecha nacional de libertad o independencia el 4 de julio de 1776, aunque esa es la fecha que celebran, no fue ese el momento cuando conquistaron su plena independencia y su completa libertad, sino que fue el 23 de marzo de 1815, cuando firmaron el Tratado de Paz con los británicos, quienes le habían colonizado. Así que este poder emergió como una potencia y lo vemos relucir y dar sus primeros destellos como un poder que hoy es esplendoroso y total. Inició a partir de 1815, es decir, un tiempo después de los 42 meses, un tiempo después de 1798. El último poder en la tierra antes de la venida de Jesucristo ya está en ejercicio, ya está en su pleno apogeo. Así que a la luz de este enfoque, Jesucristo
sin saber nosotros el día ni la hora, se debería manifestar a partir de esta referencia. Como punto 3, tenemos que antes de transcurrir las 7 etapas o períodos de la iglesia cristiana en este mundo, Jesucristo también se manifestaría en las nubes del cielo, según la óptica de las 7 iglesias. Esos 7 períodos son las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Sabes tú que las 7 iglesias del Apocalipsis fueron iglesias literales que existieron en el Asia Menor y a las cuales les fue dirigido el libro de Apocalipsis? Pero que esas iglesias literales también representan 7 períodos en los cuales viviría la iglesia cristiana antes de la venida de Jesús. El primer período corresponde a la iglesia de Éfeso, que va desde el año 31 hasta el año 100. El año 100, la muerte del último apóstol. El segundo período corresponde a la iglesia de Esmirna, que va desde el año 100, muerte del último apóstol, hasta el año 321, con el decreto de tolerancia religiosa emitido por Constantino. El tercer período corresponde a la iglesia de Pérgamo, que va desde el año 321 al 538. Año 538, año de la supremacía papal. El cuarto período corresponde al de la iglesia de Tiatira, que va desde el año 538 al año 1517, año de la Reforma Protestante. Luego comienza el período de la iglesia de Sardis, que va desde el año 1517 hasta el año 1798, año en que se concluyen los 1260 días, los 42 meses, los tiempos y medio tiempo, donde el cuerno pequeño y la misma bestia que sube del mar y el hombre de pecado, que son uno mismo, recibieron una herida mortal. Y luego la iglesia de Filadelfia, que va de 1798 hasta el año 1844. Año 1844, año de aquel momento cuando la iglesia del Señor en esta tierra, por lo menos un gran grupo de ella, seguidos y dirigidos por Guillermo Miller, aguardaban la venida de Jesús el 22 de octubre de 1844, porque habían concluido que en ese momento se cumplían la última profecía de tiempo, las 2300 tardes y mañanas registradas en Daniel 8:14. Así que con ese punto termina la iglesia de Filadelfia y se da inicio a la última iglesia, la última fase de tiempo donde viviría la iglesia del Señor en este mundo, que corresponde a la iglesia Laodicea, que iría desde 1844 hasta la segunda venida. Y Laodicea, que significa el pueblo juzgado, el pueblo juzgado. Así que ya estamos viviendo en esa fase final. La última iglesia, el último periodo en el cual Jesucristo vendría a buscar a la iglesia, su novia. Como punto 4, como referencia 4, tenemos que antes de la venida de Jesús también tenía que iniciar el juicio divino, el juicio en el cielo. ¿Cómo lo podemos apreciar? En Apocalipsis 14, el verso 6 al 12, se presenta el último mensaje que va a ser dado a esta tierra, bajo la figura de 3 ángeles, el primero, el segundo y el tercero. Donde el primer ángel, en el contenido de su mensaje, la Escritura dice que él anuncia que la hora del juicio ha llegado. Si él anuncia que la hora del juicio ha llegado en el mensaje final que se dará en este mundo, quiere decir que ese ángel está viviendo en el momento cuando en el cielo ha iniciado el juicio. ¿Cómo lo podemos determinar? ¿Y cómo podemos ubicarnos en el tiempo según la Escritura? Cuando nosotros observamos a la luz de Daniel 7 y Daniel 8, vamos a observar que los eventos allí registrados están en paralelo, el uno con el otro. A pesar de que se utilizan figuras diferentes,
se está hablando de los mismos eventos históricos. En Daniel 7 se hablan de 4 bestias, la una representa a Babilonia, la otra a Medo-Persa, la otra a Grecia y la otra a Roma. Y luego se habla de un cuerno pequeño que representa a una Roma papal. Y luego entonces en el capítulo 7 aparece una escena de juicio seguida del ejercicio de ese cuerno pequeño. Cuando vamos a Daniel 8 no aparece el equivalente a Babilonia, sino que el equivalente es a partir de los medos y los persas. Y aparece entonces un carnero, luego un macho cabrío, luego aparece un cuerno pequeño, y luego del cuerno pequeño se menciona como acto seguido la purificación del santuario. Cuando equiparamos entonces ambos capítulos, luego del ejercicio del cuerno pequeño en ambos capítulos, en el capítulo 7 aparece el juicio y en el capítulo 8 aparece la purificación del santuario. Si estos eventos son en paralelo, como en efecto lo son, entonces la purificación del santuario y el juicio son una misma cosa. En el capítulo 8, el verso 14, entonces se da el momento exacto o la clave para saber el momento exacto cuando comienza el juicio, o mejor dicho, la purificación del santuario allá en el cielo. El texto dice hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. O sea que al cabo de esa profecía, la última profecía de tiempo de la Escritura, se iniciaría la purificación del santuario. ¿Cuál santuario? No habiendo ningún santuario en la tierra, porque el último fue destruido en el año 70 por los romanos, el único que queda en pie entonces es el santuario del cielo. Así que el santuario que sería purificado es el santuario del cielo, que entre el capítulo 7 y el capítulo 8, entonces la purificación es lo mismo que el juicio. Así que allí tenemos la fecha exacta del inicio del juicio en el cielo, la purificación del santuario, la última fase del ministerio de Cristo en el santuario celestial en favor del ser humano, y que de Apocalipsis 14 dice que es parte del contenido del último mensaje que se da en este mundo. Así que el juicio inició a partir de 1844, uno de los últimos eventos que se dan antes de la venida de Jesucristo y que es parte del contenido del último mensaje que se le dará a este mundo. Así que desde esa óptica, ese evento también es cumplido o está en ejercicio. Como punto 5, antes de la venida del Señor tenían que manifestarse algunas señales en los astros, en el sol, en la luna y en las estrellas. Mateo capítulo 24, los versos 29 al 30, el verso 29 dice que después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Luego de esto dice, como acto seguido, entonces aparecerá. Esa palabra entonces es un conector que indica acto seguido, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Así que si tomamos nosotros estos dos versículos del capítulo 24 de Mateo, tenemos que primero se tenía que manifestar una tribulación, luego las señales en los astros y luego la segunda venida. ¿Cuál es esa tribulación? Sin lugar a duda, que esa tribulación es la que sufrió el pueblo de Dios durante tiempos y medio tiempo, durante 42 meses o durante 1260 días, en manos del cuerno pequeño o de la bestia que sube del mar, que es lo mismo, o del hombre de pecado, que es el mismo poder. Así que esa tribulación donde fueron torturados, masacrados, perseguidos, sometidos a la hoguera, torturados, muchos de ellos, corresponde a esa declaración. O sea, que terminada esa persecución, cuyo tiempo fue hasta 1798, un momento después tenían que manifestarse las señales en el sol, la luna y las estrellas,
y acto seguido o en un momento después la segunda venida de Jesucristo. ¿Sabes tú que el libro de Apocalipsis, el capítulo número 6, habla del sexto sello? El séptimo sello es la venida de Jesús, que aparece en el capítulo 8, verso 1, con un silencio que aparece, que dice la Biblia que se genera en el cielo. ¿Por qué un silencio en el cielo? Porque los ángeles descienden con el Señor, los habitantes del cielo, los ángeles y el Señor desciende, se produce un silencio porque vienen a buscar a la iglesia de Cristo en esta tierra. Así que el séptimo sello es la segunda venida y el sexto sello son las últimas señales, según la óptica de este capítulo. Y esas últimas señales precisamente son las mismas que se mencionan en Mateo. El capítulo 6 de Apocalipsis, en el sexto sello, versos 12 y 13, dice que tiene que producirse un terremoto. Ese terremoto fue cumplido el 1 de noviembre de 1755. Dice que el sol y la luna, el sol se va a oscurecer y la luna se volverá en sangre. Eso ocurrió el 19 de mayo de 1780. Y la caída de las estrellas, eso ocurrió el 15 de noviembre de 1833. Estas señales mencionadas en el libro de Mateo ya fueron cumplidas, algunas de ellas mucho antes de finalizar el tiempo de la persecución, que era en 1798. ¿Por qué fue así? Recuerda que el libro de Mateo dice que si los días no fuesen acortados, nadie se salvaría. ¿Cuáles días? Se refería a los días de esa terrible persecución. El Señor tuvo que acortar el tiempo, aunque estaba predicho que era después de 1260 días, tuvo que acortar los días para que algunos se pudiesen salvar y pudiese prevalecer la iglesia de Cristo en el tiempo. Por eso estos eventos mencionados que tendrían que ocurrir en los astros, algunos de ellos, dos de ellos ocurrieron antes de 1798, muy cerca, pero un poco antes, porque los días fueron acortados. Acto seguido de eso, séptimo sello, el silencio en el cielo, que corresponde a la segunda venida de Jesús. Así que el sexto sello, el último antes de la venida, ya ha sido cumplido. Como último punto, antes de la venida de Jesús, también tenía que surgir en esta tierra un último pueblo de Dios, la última iglesia de Dios en esta tierra. A la luz del profeta Joel, el capítulo número 2, los versos 28 al 32, dice en el verso 32 que al final de los tiempos el Señor llamaría al remanente, entendiéndose por el remanente aquella porción menor que queda de una porción mayor de la cual era parte. Y dice allí que el Señor llama al remanente en los previos al día de Jehová. Pero se menciona en esa porción bíblica que tú tienes en pantalla en este momento, que también allí ocurren unas señales en los astros, precisamente las que dice el Evangelio de Mateo y precisamente las que dice Apocalipsis, que corresponden al sexto sello. Y dice que el sol se oscurecerá y que la luna no daría su resplandor. Y el Señor entonces a ese grupo llamado el remanente, que Él llamaría, sobre ellos Él derramaría su espíritu. De tal manera que a la luz de Joel, ese pueblo especial al cual el Señor llama y que es un pueblo muy pequeño, para que actúe de su parte antes del día de Jehová, aparece en medio de esos dos eventos, las señales precursoras y el día de Jehová. Y sobre ellos Dios derrama su espíritu, precisamente, ¿sabes para qué? Para que den el último mensaje de amonestación a este mundo, que está registrado en Apocalipsis 14 con el triple mensaje angelical, el cual inició en 1844 con el anuncio de que el juicio había comenzado. Pero reforzando un poco más esta idea de ese pueblo que se levantaría al final
antes de la segunda venida, ese pueblo de parte de Dios, esa iglesia de Dios. El mismo libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6 al capítulo 8, nos vamos a encontrar, como ya hacíamos referencia a él, el sexto sello y el séptimo sello. El sexto sello en el capítulo 6, el séptimo sello en el capítulo 8, verso 1. Pero en el capítulo 7, entonces aparece un grupo especial llamado los 144,000, los cuales dice el verso número 3 que el Señor los califica como siervo y sobre los cuales Él coloca su sello. ¿Y sabes en qué preciso momento aparece ese grupo especial, que es un grupo pequeño, reducido, en comparación con la humanidad que le rodea? Ellos aparecen precisamente antes del sexto sello, cuando se manifiestan las señales precursoras, la última de ellas, no olvides, en 1833, y antes del silencio en el cielo que corresponde a la segunda venida. Es decir, que ese grupo especial que el Señor denomina siervos, sobre los cuales Él colocaría su espíritu y que están descritos como los 144,000, tenían que surgir en algún momento después de las señales precursoras, es decir, en algún momento después de 1833, según el sexto sello y según el libro de Joel, porque este grupo definitivamente es el mismo que se menciona en el libro de Joel. Por tanto, la segunda venida en Apocalipsis 8, séptimo sello, es lo equivalente al día de Jehová en Joel 2:32, y las señales precursoras de Apocalipsis 6 son las mismas mencionadas en el libro de Joel, y el mismo grupo mencionado en Joel es el mismo mencionado en el libro de Apocalipsis capítulo 7. Así que definitivamente la Biblia, de una manera extraordinaria, armoniza. Otro punto que nos permite identificar ese pueblo aparece en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, verso 17. Allí dice que el dragón, en vista de sus intentos fracasados de perseguir a la mujer durante ese tiempo, redobla ahora sus esfuerzos y los redirecciona al resto de la descendencia de ella, dice el verso 17. Y menciona que el resto de la descendencia de la mujer, que representa a la iglesia, pero ahora no la ataca a ella, sino al resto de su descendencia, a un grupo reducido. Recuerda Joel, recuerda Apocalipsis 6 al 8. Dice que ese pueblo reducido tiene dos características, y estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Los que aparecen en el libro de Éxodo, donde están los primeros 4 mandamientos que se refieren al Padre y los siguientes 6 mandamientos que tienen que ver con amor al prójimo. Tal cual Dios los proclamó en el Sinaí, esos que escribió con su dedo en tablas de piedra y se los entregó a Moisés, y no otros que los seres humanos han ajustado por sus ideas, según sus criterios y según sus conclusiones, asumiendo prerrogativas que son únicas de Dios, no esos mandamientos que son el resultado de tales aseveraciones humanas, sino los mandamientos que salieron del dedo de Dios. Ese resto perseguido por el dragón, su característica es que guarda los 10 exactamente tal cual Dios los proclamó. Y una segunda característica dice que tienen el testimonio de Jesús. 19:10 de Apocalipsis dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. O sea que ese pueblo tiene dos características fundamentales: guarda los mandamientos tal cual los dijo el Señor, y tienen una comprensión de las profecías como ningún otro, y además contiene entre su pueblo el don profético. Pero lo que quiero resaltar en este punto es la ubicación exacta. Luego que el dragón persigue durante 1260 días a la mujer y no logra porque la tierra abre la boca y la ayuda, entonces él se ensaña contra el resto de la descendencia. Es decir, que
Ese pueblo tiene que surgir en algún momento después de 1798. ¿Sabes tú que en medio de la cristiandad hoy en día solo hay un pueblo que definitivamente tiene esas dos características, que guarda los mandamientos de Dios tal cual Dios los proclamó y tiene el don profético? Esa iglesia, ese pueblo pequeño, reducido, nació en 1844. Ese pueblo predica el juicio como algo que ya está en ejercicio, que ha iniciado en el cielo y que indudablemente está en el marco de esos dos grandes acontecimientos: las señales precursoras prescritas en estos dos profetas y el día de Jehová o venida de Jesucristo en el marco o óptica de estos dos profetas mencionados. De tal manera que todas estas profecías están cumplidas. Los eventos que tenían que suceder antes de la venida de Jesús, entonces, y que tenían que ver con profecías puntuales, ya están ya el calendario se ha agotado. Antes de la venida tenía que manifestarse el hombre de pecado, ya se manifestó. Antes tenía que surgir el último poder, esa bestia que surge de la tierra, ya está en ejercicio. Antes de la venida tenían que transcurrir los 7 períodos de la iglesia en este mundo, ya estamos en el último. Antes de la venida tenían que iniciar el juicio, ya el juicio está en ejercicio. Antes de la venida tenían que manifestarse las señales en los astros, la última de ellas se manifestó en 1833. Antes de la venida tenía que surgir un pueblo particular, distinto, reducido, pequeño en este mundo, ya ese pueblo está en ejercicio. Las últimas cosas que faltan son pequeñas y serán acontecimientos muy rápidos, porque todas las profecías de tiempo ya fueron cumplidas. La última de ellas, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, ya se cumplió. Desde ese momento hasta este entonces y hasta la venida de Jesús, ninguna profecía le ha sido asignada en la Biblia un tiempo para su cumplimiento. Todos los acontecimientos que siguen luego de 1844 serán acontecimientos de desenlace rápido. ¿Qué cosas faltan por cumplirse? Ya mencionadas a lo largo de estas 2 semanas, solo mencionaré algunas de ellas: el sellamiento, la marca de la bestia, el derramamiento de las plagas, entre otras cosas. Definitivamente que estamos en el umbral del tiempo. Jesucristo pronto se manifestará en las nubes de los cielos. Realmente no sabemos en qué momento, pero pronto sucederá. Las cosas que están sucediendo en este mundo nos dicen que hay un rey que se aproxima. Y quiero decirte, mi querido amigo y mi apreciado hermano, que tú y yo tenemos que prepararnos, porque el Señor viene a buscarnos. Todo lo que está escrito se ha cumplido en su mayor parte, y lo que resta es muy poco, y por no haber más profecías de tiempo, lo que resta será muy rápido, su cumplimiento será rápido, y el Señor espera encontrarte listo y preparado para llevarte a las mansiones eternas que ya están preparadas. ¿Quieres tú prepararte para ese momento? ¿Quieres tú encontrarte con el Señor cuando Él regrese? ¿Quieres tú saber cómo prepararte para el día de su venida? Querido amigo, allí en pantalla aparecen nuestros números de contacto. Puedes escribirnos. Estamos dispuestos a compartir contigo la palabra de Dios, a visitarte y estudiar juntos y prepararnos para la venida de Jesús. Y tú, mi querido hermano, sigue perseverando. No te detengas. Fiel es el que prometió, Él cumplirá. Dios te bendiga. Un gran abrazo para todos ustedes. Presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo
gozo, mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar. Pero pronto viene el día que su gloria